Bien, entonces, hoy vamos a comenzar con... claro, voy a ponerles compartir pantalla de este lado. Mm, Pantalla y vamos a... Listo. Ya todos deberían estar viendo el pizarrón. Bien, me apuro rápido. Entonces, el tema que nos ocupa hoy es fuerza central y gravitación. En particular, de lo que vamos a platicar hoy es de la deducción de la ley de gravitación universal. Ley de gravitación universal. Eh, Como les decía, les he dicho a lo largo de todo el curso, todas las leyes de la mecánica que hemos estudiado hasta ahora, en principio aplican para cualquier sistema de la naturaleza, el movimiento de cualquier cuerpo en la naturaleza, con la excepción de los regímenes que ya platicamos, de altas velocidades y escalas de tamaño muy pequeña, que son de entre la relatividad y la mecánica cuántica. Todo lo que hemos visto en la mecánica puede describir el movimiento de cualquier cuerpo. Sin embargo, todos los escenarios que hemos estudiado hasta ahorita han involucrado fuerzas de origen empírico. O sea, fuerzas que podemos corroborar experimentalmente y solo nos interesa eso, que podemos predecirlas experimentalmente y ya. La tensión, fricción, fuerzas normales, son cosas que fácilmente podemos medir, podemos cuantificar y podemos predecir movimiento de cuerpos con ellas. Sin embargo, no hemos estudiado hasta ahora lo que llamamos hoy en día una interacción fundamental. ¿A qué me refiero con eso? Va a quedar más claro conforme avancemos en la exposición hoy, pero la idea es, y la razón por la que esto que nos dio Newton es la ley de gravitación universal, es porque es una interacción que en principio aplica a cualquier cosa en el universo, siempre y cuando tenga la característica principal, que es tener masa. Hay más interacciones fundamentales en la naturaleza, no solo está la interacción gravitacional. Más adelante en su carrera van a estudiar acerca de la interacción electromagnética, por ejemplo. Las otras dos que conocemos, esas probablemente no las van a ver en la carrera. Quizás llevan algún curso de teoría cuántica de campos o partículas elementales. Son la interacción débil y la interacción fuerte. Nada más para que tengan una idea de qué es qué cosa. La interacción fuerte es la que se encarga de mantener a los núcleos atómicos estables, las partículas nucleares. Por ejemplo, resulta que veo una manita levantada por acá. Sí. Vamos a ver todas las letras como que fundamentales, Ujú. entonces eso en dónde se veían como en un posgrado, dónde se las demás. Probablemente les van a hablar acerca de, bueno, así hablar, como que mencionar más por encimita acerca de la débil y la fuerte. Probablemente en sus cursos de física nuclear y subnuclear del temario actual. Esta es una de las materias que se da hasta último semestre. Sí llevan optativas de partículas elementales y campos. Probablemente también les van a platicar de esas interacciones allí y muy probablemente más a detalle de lo que se vería en la materia esta obligatoria que les platico. Ya más a fondo pues, sería necesario especializarse en un posgrado. La razón es, como les estaba explicando, es que esas dos interacciones no tienen que ver o no están tan relacionadas o son tan importantes en fenómenos que observamos el día con día. Les platicaba antes de las últimas veces que nos vimos en el salón que, por ejemplo, fuerzas de contacto, cosas como dos cuerpos tocándose mutuamente, em, no, las interacciones son electromagnéticas. Y la interacción que sentimos todo el tiempo, que es la Tierra jalándonos a nosotros hacia ella, es gravitacional. Las otras interacciones tienen que ver con cosas más específicas. O sea, en principio el día siempre estamos en presencia de la interacción fuerte, porque de lo contrario nuestros átomos no serían, los núcleos de nuestros átomos no serían estables y entonces no existiríamos, ni nada de lo que vemos a nuestro alrededor existiría.
Sin embargo, es de distancias muy pequeñas. O sea, esa interacción solamente es importante a esas escalas, escalas nucleares. Incluso a escalas atómicas deja de ser relevante. La interacción débil es similar, esa es todavía más específica. La interacción débil se encarga de mediar dos tipos de decaimiento muy específicos de ciertos átomos. Un decaimiento, para quien no sepa, ocurre cuando un cierto elemento, cierto átomo, eh, cambia de estado. O sea, sus partículas cambian y entonces emite radiación de cierto tipo. Hay un decaimiento particular que es el nombre es decaimiento beta. Los nombres de los decaimientos, lo único que se refieren, o lo que tratan de hacer referencia, es a qué tipo de partículas son las que cambian y qué cosa es lo que se emite, si se emite radiación de qué tipo. Resulta que la interacción débil media o explica, ayuda a explicar ese tipo de decaimientos. Que de nuevo no es algo que pasa en el día al día. Por eso es que no son tan, por un lado eso, es que no son tan, no es tan importante saberlo a nivel básico. Y por otro lado, resulta que para entender bien cómo son esas interacciones, no es exactamente sencillo. La interacción gravitacional, en la versión que vamos a estudiar nosotros ahorita, que es su versión newtoniana, es de hecho el ejemplo más básico, más fácil que tenemos de una interacción fundamental. Por eso es la que estudiamos ahorita. El siguiente en dificultad es la interacción electromagnética. Eh, y de hecho, eso de la descripción sencilla de la gravitación, eso es más o menos, es solo esta versión. Cuando estudien relatividad verán que ya en ese régimen la gravitación tampoco es tan fácil de escribirla, pero la interacción de la interacción fuerte es todavía más complicado. La razón es que para todos los fenómenos de aplicación, como son escalas tan pequeñas, escalas de partículas elementales, entonces es necesario hablar de la mecánica cuántica. Entonces tienen que haber aprendido muchas cosas antes de poder entender lo que es una interacción débil e interacción fuerte, por lo menos a profundidad. O sea, entenderlas a nivel más como platicadito, como se los acabo de decir ahorita, eso seguro, sin problema. Ya que entienden conceptos como masa, energía y demás, ya deberían poder leer un poco más acerca de esos temas y empezar ya a entender más términos. Entonces, bueno, todo ese choro es para explicar por qué vamos a ver la interacción gravitacional ahorita. Es porque es una que nos es súper familiar y es la más sencilla en esta versión. Nos vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido hasta ahorita en el curso para tratar de entender esa interacción y predecir cosas como vamos a ver más adelante el movimiento de planetas alrededor del Sol, cosas del estilo. Bien, entonces, antes de continuar, preguntas hasta acá. No, hasta ninguna. Bien, ¿alguien en el chat tiene preguntas? No veo ninguna pregunta ahí. Bien, entonces, con lo que vamos a empezar es con, quizá ya las hayan estudiado antes en la prepa o en algún curso previo, pero como ya les ha pasado probablemente a lo largo de este curso, verán que como vamos a entenderlas es ligeramente diferente. Entonces, con lo que vamos a comenzar es con las leyes de Kepler. Em, en el siglo XVI, Johannes Kepler estudió los registros de observaciones astronómicas que había hecho Tycho Brahe años antes. Lo que hizo Tycho Brahe fue voltear hacia arriba, ver la bóveda celeste y empezó como a registrar qué es lo que veía. De hecho, si lo investigan un poco, verán que es bastante impresionante porque Tycho Brahe, sus mediciones, son antes de la invención del telescopio. Entonces lo que hizo este señor fue completamente a ojo, viendo los puntitos en el cielo y midiendo cosas como movimientos angulares, distancias, y registró todo. O sea, qué día veía en tal día, dónde estaban los puntitos brillantes en el cielo, y el día siguiente volvía a hacer lo mismo. Entonces empezó a registrar todo. Y Kepler lo que hizo fue tomar esos registros y estudiarlos. Él se puso a leerlos. Resulta que, después de que Kepler hizo eso, Kepler empezó a notar patrones en todos esos registros, en esas mediciones. Con patrones me refiero a cosas como ver numeritos, secuencias de números y decir, ah, esta secuencia de números se explica si el movimiento de los puntitos ahí arriba, el movimiento de los planetas, es de esta manera. Eso es lo que llevó
que escribiera lo que conocemos hoy en día como sus leyes, las leyes de Kepler del movimiento planetario. Son 3 leyes de movimiento planetario. Entonces, la primera es la que tiene que ver con cuál es la forma que tienen las trayectorias de los planetas alrededor del Sol. La primera ley dice que las trayectorias de los planetas alrededor del Sol son elípticas. Entonces lo que ocurre, esta cosa, y espero alcancen a ver bien el dibujito, pues la trayectoria de la Tierra, por ejemplo, alrededor del Sol es en una elipse. De forma tal que el Sol está en uno de los focos de la elipse. Y el planeta, por ejemplo aquí la Tierra, está dándole vueltas al Sol en esta trayectoria. Entonces esta cosa, el Sol está en el foco. Importantemente, para la siguiente ley nos va a ser importante esto. Para la discusión que vamos a hacer acerca del movimiento planetario, es bueno que repasen un poco sus notas de geometría analítica. Cosas muy básicas, o sea, cuáles son los elementos de las cónicas, cosas como que es el foco, y en particular para la elipse, recuerden que la distancia que hay de acá, para el centro de la elipse, es lo que denotamos como A, y esto se llama el semieje mayor. Mientras que esto de acá, la distancia del centro de acá arribita, eso es lo que se denota como B y es lo que se llama el semieje menor. O sea, la idea es que, recuerden, una circunferencia es un caso límite de una elipse, en el cual el semieje menor coincide con el semieje mayor. Y en consecuencia, la excentricidad de la cónica toma un valor muy específico. La excentricidad, si recuerdan, es un parámetro que se define para todas este tipo de curvas, de trayectorias, las cónicas. El nombrecito de cónica, si se acuerdan, si nunca lo habían escuchado, viene que todas estas trayectorias, elipses, parábolas, hipérbolas, círculos, vienen de si ustedes toman un cono, 3 dimensiones, y le hacen ciertos cortes, pueden obtener todos estos tipos de trayectorias. La excentricidad es un parámetro que se define para distinguir a todas las cónicas. Cada cónica tiene un valor o rango de valores específicos de la excentricidad. Vamos a hablar de eso más adelante, de cuál es cuál. Entonces, si todo esto que les estoy diciendo no les suena familiar, vale la pena que, ya sea para las reuniones estas o cuando ustedes estén revisando en los libros, chequen qué significa cada una de estas cositas y se refresquen la memoria. Entonces, la primera ley solo dice eso, que Kepler, tomando las observaciones de Tycho Brahe, dijo, ok, los planetas están dando este tipo de vueltas, están dando vueltas en ellos alrededor del Sol. La segunda ley de Kepler lo que dice es, en palabras, áreas iguales se barran en tiempos iguales. ¿Qué es lo que esto significa? Déjenme volver a hacer el dibujito de la trayectoria elíptica alrededor del Sol. Entonces el solecito está por acá. Y por acá les digo que iba el planetita, ¿no? Entonces, supongan que el planeta se mueve de este punto a este punto. Si ustedes trazan el vector que conecta del Sol a la posición inicial del planeta, bueno, déjenme borrarlo por acá. Que va del Sol a la posición final del planeta, la posición inicial del planeta, y se preguntan cuánto vale esta área. Y hacen lo mismo, por ejemplo, por acá. Aquí está el planetita en otra posición y resulta que ahora está por acá.
y vuelven a trazar el vectorcito de la posición inicial a la posición final y calculan cuánto vale el área. Lo de la palabra de barren en la ley viene justo de eso. Imagínense que va la flechita y lo que está haciendo es barrer la superficie de la elipse que está dibujada allá. Y supongan que esa le llaman área 2. Resulta que lo que dice la ley es si el área 1 es igual al área 2, entonces el tiempo que le toma al planeta recorrer el área 1 tiene que ser exactamente igual al tiempo que le toma al planeta recorrer el área 2. Solo si las áreas son iguales. Si las áreas no son iguales, no se recorren en tiempos iguales. Ahora, noten que de estas igualdades se puede deducir la forma alternativa de la segunda ley de Kepler, que es que el cociente del área con el tiempo 1 tiene que ser igual al cociente del área 2 con el tiempo 2. Eso pasa porque los numeradores son iguales y entonces los denominadores también son iguales. Es decir, esto es una constante. Observen que entonces lo que está del lado derecho tiene la estructura de área sobre tiempo. Esto es lo que se llama una velocidad aerolar o de área. Es a qué velocidad se recorre cierta área. Similar a lo que conocemos como velocidad, lo que hemos estado llamando velocidad todo el tiempo en el curso, que es cuánta distancia se recorre en dado tiempo. Esto es cuánta área se barre en dado tiempo. Entonces eso es lo que dice la segunda ley de Kepler. Y por último, la tercera ley lo que dice es, en palabras, el cuadrado del periodo de cada planeta alrededor del Sol es directamente proporcional al cubo del semieje mayor. Importantemente, de ese enunciado solo tiene sentido si la constante de proporcionalidad es la misma para todos los planetas. En el sistema solar. Es decir, en ecuaciones matemáticamente es si t es el periodo del planeta en órbita alrededor del Sol, entonces t cuadrado es igual a una constante k multiplicado por el cubo del semieje mayor. Borrar eso con las notas que lo tengo chueco. Ahí está. Bien, entonces esas son las tres leyes de Kepler. Repito, antes de que borrar los pizarrones. Primera ley, ley de las órbitas, los planetas describen elipses. Segunda ley, ley de las áreas, áreas iguales se barran en tiempos iguales. Tercera ley, ley del cuadrado del periodo, que es proporcional al cubo del semieje mayor. Esas son las tres leyes de Kepler. Ok, hasta acá. Dado que es el listado nada más. ¿Preguntas de las tres leyes? ¿De qué dice cada una? Bien, subió primero la mano Anne. Ajá. Bueno, yo tengo dudas. A ver si pueden repetir la tercera porque no me quedó muy clara. La tercera lo que dice es, tú mides el tiempo que le toma al planeta darle la vuelta completita al Sol. Entonces resulta que si tú tomas esa cantidad de tiempo, en el caso de la Tierra es un año, lo elevas al cuadrado, resulta que eso es igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por el semieje mayor, que les dije es esta distancia de acá, de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Y el punto es que esa misma constante de proporcionalidad es la misma para todos los planetas. Eso pasa para la Tierra,
Pero si toman también el periodo de, por ejemplo, Marte, que no recuerdo ahorita cuánto es en años, elevan eso al cuadrado y se calculan cuánto vale la misma constante K que calcularon con la Tierra, multiplicado por el semieje mayor al cubo. Pero ahora, de la trayectoria de Marte, van a obtener esta misma igualdad. Eso es lo que dice la tercera ley, que esa igualdad se cumple para todos los planetas, para cada una de las órbitas. Y la cosa es que la constante K es la misma para todos los planetas. Es una constante universal, si quieren. Todavía no quiero ir hasta allá, pero es una constante para todos los planetas del sistema solar. Si todo el mundo ya queda un poco más claro. Sí, maestro. Y había visto también que Adrián había levantado la mano, ¿no? No, sí, pero ya con eso, Ah, ahí se ve la pregunta. perfecto. Bien, entonces, antes de pasar a lo siguiente, ya habíamos platicado un poquito de esto cuando estábamos hablando de las leyes de Newton y demás, pero vale la pena ahorita volver a recalcarlo, ahorita que tenemos las leyes de Kepler enfrente. Las leyes de Kepler son leyes empíricas. Como les platiqué la historia, están basadas completamente en observaciones. Uno toma toda esa tabla enorme de datos, que fue lo que hizo Kepler, la analizó y vio que esos datos tenían patrones y esos patrones le permitieron enunciar esas tres leyes, esos tres enunciados. Son empíricas porque Kepler llegó hasta allá. Kepler lo único que dijo es, eso describe, el sistema solar obedece estas reglas y punto. Si ustedes pudieran tenerlo aquí enfrente y le preguntaran, ¿y eso aplica para, por ejemplo, otro sistema solar que no sea el nuestro? Lo que Kepler les diría es, no tengo idea, mis datos no hablaban de eso. Si a Kepler le preguntan, Kepler, ¿tiene eso algo que ver con por qué las manzanas se caen de los árboles hacia la Tierra? Kepler les va a decir, yo no tengo ni la más remota idea, esto solo aplica al sistema solar, a los planetas alrededor del Sol, y ya. Para Kepler, todos estos otros fenómenos que no tienen que ver con el sistema solar no tienen por qué ser descritos con sus leyes, de hecho no tendrían por qué nada que ver. En particular eso último, si lo piensan, esto que dijo Kepler tendrá algo que ver con por qué las manzanas caen hacia la superficie de la Tierra, pues a primera vista es como, pues ¿por qué tendría que? O sea, imagínense ustedes que no supieran nada acerca de la palabra gravedad. ¿Por qué es que cómo se mueven las lucecitas que ustedes ven cuando voltean para arriba en la noche tiene que ver con que si ustedes sueltan algo se cae? Entonces, por eso son leyes empíricas, porque solo aplican el sistema, esos enunciados no están pensados para aplicarse fuera del sistema solar, es solo para el sistema solar y punto. Ahora, no así el tema que nos ocupa hasta arriba, la ley de gravitación universal. Como no quiero borrar el título, déjenme borrar todo esto a mano. Ahora, si a Kepler no le interesaba entonces explicar por qué las manzanitas se caen, pues resulta que a Isaac Newton sí. Newton, eh, más allá de si le cayó la manzana en la cabeza o no, como cuenta la leyenda, el punto es que se dio cuenta que justo ese fenómeno físico que se encarga de que los planetas le den la vuelta al Sol o que la Luna esté dándole vueltas a la Tierra y no se caiga hacia la Tierra, es exactamente la misma cosa física, el mismo tipo de interacción que hace que las cosas se caigan al suelo. Y quiero que noten el enorme salto lógico que es eso, como les decía. En particular estos dos últimos ejemplos que les puse. No solamente para la gente de aquel entonces, porque uno pensaría, bueno, pero pues es que hoy ya sabemos que existe la gravedad, ¿no? Pero es incluso, les da sorpresa a la gente hoy en día. Em, no por nada hay todavía gente en la faz de este planeta que no cree en la gravedad y cree que la Tierra es plana y demás cosas. Porque si lo piensan un poco, si nada más se quedan con lo que están viendo con los ojos, lo que ven al día, pues suena muy extraño. Es cómo puede ser que la misma cosa física se encargue de hacer que las cosas como las manzanitas se caigan, pero también haga que las cosas no se caigan, como la luna hacia la Tierra. O sea, de forma sin conocimiento de física, suena súper contraintuitivo. Por suerte para nosotros, llevamos todo el semestre estudiando física y estudiando las leyes de movimiento de Newton. Recuerden, las leyes de Newton aplican para cualquier fuerza en la naturaleza. Eh, y como platicamos en aquella ocasión, esas leyes solamente hacen eso, explicar cómo
es que operan las fuerzas una vez que ya alguien nos las da. Pero Newton también nos dejó este ejemplo justo de, ok, estas tres leyes lo que hacen es explicar qué va a pasar cuando tienen una fuerza. Y esta otra ley, la ley de gravitación universal, es un ejemplo de una fuerza. Eh, el nombrecito viene de universal porque, a diferencia de las leyes de Kepler, la idea de la ley de Newton, la ley de gravitación universal, es que aplique para todo en el universo. Como vamos a ver, cualquier cosa que tenga masa en el universo va a tener que cumplir la ley de gravitación universal. Lo que sea, cualquier cosa. Entonces, donde por cierto, ya en el camino, si a alguien le quedó un poco la duda de, ah, qué chistoso, si es cierto, ¿por qué la gravedad puede hacer que las cosas se caigan y que no se caigan? Eso lo vamos a contestar en un instante. Eso desde luego tiene que ver con lo que ya hemos estudiado y hemos hecho 1000 veces énfasis en el curso, que es el movimiento circular y la inercia. Entonces, lo que vamos a hacer es motivar la ley de gravitación universal basándonos en las leyes de Kepler. Es decir, lo que voy a hacer es tomar los tres enunciados de Kepler que acabamos de decir y de ahí voy a hacer manipulaciones tomando un ejemplo específico y vamos a llegar a la expresión para la fuerza gravitacional. Sin embargo, sí, no quiero que se vayan con la idea errónea. Es muy fácil ver los argumentos que vamos a ver ahorita y creer entonces que la ley de gravitación es algo que se deduce, que uno puede demostrar, cuando no es así, no en lápiz y papel. Una ley de la física, una ley fundamental de la física es algo que se postula. ¿Qué es eso que quiere decir? Todos estos ejemplos que les voy a decir. Ley de gravitación universal. Las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Einstein de relatividad general, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Dirac, la ecuación de Klein-Gordon. Todas esas ecuaciones, leyes de la física que lo que hacen es describir la física de forma fundamental, el universo de forma fundamental, no se deducen, se postulan. Si ustedes revisan artículos, los artículos originales de varias de todas estas cosas que les acabo de decir, verán que lo que se dan son lo que llamamos argumentos plausibles. ¿Qué quiere decir eso? Que basados en conocimiento previo de física, lo que se hace es decir, bueno, dado esto que conocemos y quizá basándonos también en observaciones experimentales, aunque hay gente famosamente como Einstein que no le hace mucho caso a las cosas experimentales y más bien le hacía más caso a lo que se le ocurría. Uno dice, ok, yo propongo que la naturaleza se comporta de esta manera, que la naturaleza va a obedecer esta ley, esta regla, esta ecuación. Y con eso nos referimos a todo en la naturaleza. Entonces eso es algo que se postula, que se dice, ok, el universo es así, punto. Eso dice alguien que se dedica a física teórica. Y después lo que se hace es revisar si eso es cierto. ¿A qué me refiero con eso? Si esa ley propuesta de verdad aplica en nuestro universo o no. Si lo hace, que a lo mejor lo puede hacer parcialmente, a lo mejor lo hace en un régimen muy dado, muy específico de distancias o energías, que es el caso de la ley de gravitación universal. Como todo en la mecánica newtoniana, solo aplica fuera de los regímenes que ya hablamos. Nada muy, muy chiquito ni nada muy rápido. Entonces es eso. Todas estas ecuaciones se postulan. Todas estas ecuaciones se postulan usar argumentos plausibles. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a dar un argumento plausible basado en observaciones experimentales, que estamos traduciendo ahorita las leyes de Kepler. Pero después de eso vamos a decir, ok, eso, de ahí sacamos la idea. Pero la ley de gravitación aplica para todo, parejo. Eh, ok, ¿quedó claro ese choro? Ese me interesa mucho que sí se haya transmitido bien. Roberto pregunta, levanta la mano. Entonces, todo lo que tiene que ver principalmente con las leyes que se han visto, por ejemplo, en física de Einstein, como mencioné, las leyes de Maxwell, todo es basado en conocimiento previo de la física y en datos empíricos. Entonces, digamos, matemáticamente no se ha llegado a esas conclusiones, o sea, en lápiz y papel no se ha llegado, sino todo es experimentalmente, observacionalmente,
que utilicemos de alguna manera la lógica, ¿no? Para Ujú, llegar a esos argumentos plausibles, pero entonces puede que igual puede que se pueda estar escapando alguna información o que nos haga falta ujú, o que se pueda después descubrir, ¿no? En futuros, digamos, observaciones o experimentos. ujú. Exactamente, que es exactamente lo que ha pasado en la historia de la física. Eh, Usando el ejemplo ahorita en mano, la ley de gravitación universal se le ocurrió a Newton hace muchos años. No fue sino hasta mucho tiempo después que se empezó a tener más evidencia de otras observaciones experimentales, que ya sabemos a ciencia cierta que la gravitación universal no describe a todo nuestro universo. O sea, eso de universal ya no es exactamente cierto. Cosas como los agujeros negros, que ya sabemos que existen en nuestro universo, no se pueden describir con la ley de gravitación universal. Entonces sí, toda ley de la física se propone en su tiempo, basándose en la información que se tiene en ese tiempo, pero desde luego está sujeta a cambios, conforme seguimos avanzando, entendiendo más cosas y midiendo más cosas. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, pues vamos a hacer veamos qué argumentos podemos dar basados en las leyes de Kepler para sacar la ley de gravitación universal. Entonces, para eso vamos a tomar nuestro sistema favorito del curso. Vamos a considerar el Sol y la Tierra dándole vueltas. Dijimos ya que las trayectorias de los planetas alrededor del Sol son elipses. Sin embargo, un caso particular de una elipse es un círculo, una circunferencia. Para nuestro argumento, vamos a suponer que la trayectoria de la Tierra, por ejemplo, y la de todos los demás planetas en el sistema solar son círculos, son circunferencias. Supongamos que el planeta, la Tierra, tiene masa m minúscula y el Sol tiene masa m mayúscula. Y está dándole vueltas en, qué sé yo, este sentido, por ejemplo. Eh, Sabemos que las trayectorias de los planetas no son círculos, sí, no, son elipses, pero no son muy circulares. La excentricidad es diferente. Sin embargo, repito, eso solamente es un argumento plausible. Lo único que estamos haciendo es como que tomar ideas para ver si llegamos a la ley de gravitación universal. El mismo argumento que vamos a dar ahorita, desde luego, se puede hacer utilizando trayectorias elípticas y se llega a exactamente el mismo resultado. Sin embargo, hay que hacer más pasos porque describir el movimiento en una elipse, hay una razón por la que el ejemplo que hemos visto hasta el cansancio en la clase es movimiento circular y no movimiento elíptico. Eso es porque el movimiento circular es mucho más fácil de describir que el movimiento elíptico, como vamos a ver cuando estemos resolviendo ya la ecuación bien, para ver que en serio son elipses. Em, entonces, a ver, serían más pasos que son realmente innecesarios, porque de nuevo, esto no es una demostración rigurosa, esto es solamente un argumento plausible. Entonces vamos a enfocarnos únicamente en movimientos circulares. Entonces, como ya hemos platicado hasta el cansancio, si una partícula está dando vueltas en círculos alrededor de otra, eso es porque tiene que haber algo que esté jugando el papel de fuerza centrípeta. Entonces, el planeta gira en círculo. Eso significa que algo tiene que estar jugando el papel de fuerza centrípeta. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora en el curso son cosas como la fuerza normal, tensión de una cuerda. En este caso, los planetas están separados, no hay nada que los esté amarrando, no hay una cuerda en medio, no hay una pared que esté empujando a uno de los dos. Lo que está jugando el papel de fuerza centrípeta en este caso es fuerza gravitacional. Entonces, eso es lo que tiene que estar jugando el papel de fuerza centrípeta. ¿Ok? Entonces, si notamos esa fuerza gravitacional que está ejerciendo el Sol sobre la Tierra para que la Tierra entonces esté dando vueltas en círculos como F vectorcito, esto tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Supongan que lo que hacemos es poner coordenadas polares, perdón, en ese sistema de referencia. Como todo movimiento circular, conviene usar coordenadas polares. Entonces, utilizando la expresión para la fuerza centrípeta que ya conocemos en polares, eso tiene que ser menos la masa de la partícula que está dando vueltas, que en este caso es la Tierra, multiplicado por el radio de la trayectoria, déjame denotar ese como R minúscula, multiplicado por la velocidad angular al cuadrado,
Y todo eso en la dirección del vectorcito unitario R. El unitario R es el que va del Sol para la Tierra con longitud 1. Entonces, esta es la fuerza centrípeta. Ahora, resulta que nos conviene expresarlo en términos no de la frecuencia, de la velocidad angular, sino en términos del periodo. Recuerden que omega es igual a 2 veces pi sobre el periodo de la órbita. Esto es en general para cualquier movimiento circular. Entonces, esa fuerza la podemos escribir, la fuerza centrípeta la podemos escribir como menos m r omega al cuadrado. Como es 2pi, es 4pi cuadrado. Y todo eso sobre el periodo al cuadrado, multiplicado por el vectorcito unitario. Entonces, noten que lo que acabamos de hacer en este primer paso es utilizar la primera ley de Kepler. Entonces ya utilizamos la primera. Como les dije, vamos a utilizar las 3 leyes y de las 3 leyes vamos a sacar la ley de gravitación. Entonces ahí va la primera. Ahora, de aquí lo que nos gusta, lo que nos conocemos es esta F. Esto es lo que quisiéramos encontrar. ¿Cuál es esa expresión para esa fuerza gravitacional entre los planetas? Ya llegamos a que, como eso tiene que estar fungiendo el papel de fuerza centrípeta, esa fuerza tiene que estar relacionada con el periodo orbital de esta manera y con el radio de la órbita también. Sin embargo, tenemos más información. Sabemos que una de las leyes de Kepler lo que hace es relacionarnos el radio de la órbita con el periodo de la órbita. Esa es la tercera ley. Entonces, la tercera ley de Kepler dice que, recuerden, es semieje mayor el que va en la tercera ley de Kepler, pero en el caso de un círculo, el semieje mayor coincide con el semieje menor, que es lo que llamamos el radio del círculo. Entonces, en ese caso, recuerden que dijimos que el periodo al cuadrado de la Tierra es igual a esa constante K, que es la misma para todo el sistema solar, multiplicado por el radio de la órbita de la Tierra al cubo. Lo mismo aplica para Mercurio. El periodo de Mercurio al cuadrado es igual a la constante K, la misma que la de arriba, por el radio de la órbita de Mercurio al cubo. Y lo mismo tiene que aplicar para Marte. El periodo al cuadrado de Marte es igual a esa misma constante K por el radio de la órbita de Marte al cubo. ¿Ok? De aquí, observen que lo que podemos hacer es pasamos el radio al cubo despejando en las 3 ecuaciones y obtenemos que el periodo al cuadrado de la Tierra sobre el radio al cubo de la órbita de la Tierra, ese cociente tiene que ser igual al mismo cociente, pero en el caso de Mercurio, sobre R al cubo Mercurio, y así con cada uno de los planetas. Tiene que darse esa igualdad. Entonces ese cociente siempre tiene que dar el mismo número. Ahora, dado que eso viene porque pues esta K es la misma en todos los casos, ¿qué es lo único que tienen en común todos los planetas que le están dando la vuelta al Sol? La Tierra le está dando la vuelta al Sol. Mercurio le está dando la vuelta al Sol. Marte le está dando vueltas al Sol. Y así, etcétera. ¿Qué es lo que tienen en común todas esas oraciones? ¿Cuál es el único factor en común? El Sol. Por lo tanto, único en común es el Sol. O sea, la masa de cada uno de los planetas es diferente, el radio de la órbita de todos los planetas es diferente, el periodo orbital de los planetas es diferente. Lo único que tienen en común es le están dando vueltas a la misma cosa, al Sol. Por lo tanto, todo ese cociente, ese radio al cubo sobre periodo al cuadrado, o sea, el inverso del cociente que puse acá, pero pues es la misma cosa, es una constante. Tiene que ser igual a alguna función de la masa del Sol. Esa es la conclusión.
tiene que ser algo que solo depende de la masa del Sol, porque es lo único que tienen en común todos los planetas, que le están dando vueltas al Sol. Esa función del Sol, que depende de la masa del Sol, puede ser cualquier cosa. Puede ser directamente la masa del Sol y ya, pero puede ser cualquier cosa complicada. Puede ser arcotangente hiperbólico de la masa del Sol. Puede ser la exponencial de la masa del Sol, agregando constantes desde luego para que los argumentos sean adimensionales. Puede ser lo que sea, por eso lo estoy denotando como una F minúscula. F en principio puede ser lo que sea. Es decir, es desconocida. Solo sabemos que depende de la masa del Sol, pero no sabemos cuál dependencia explícita. Eso no nos lo dice ninguna de las leyes de Kepler. Bueno, no de momento, no con lo que hemos argumentado hasta ahorita. En breve vamos a ver que secretamente sí hay manera de determinar esa función de la masa. Pero el punto es que si tomamos esta función de la masa y la sustituimos en la expresión que habíamos sacado de este lado, esta f, esta. Es decir, aquí tenemos r sobre t cuadrada. Y fíjense que de acá lo que podemos sacar es que r sobre t cuadrada, pasen dos r's, una r cuadrada para acá dividiendo, es igual a la función de la masa sobre r cuadrada. Entonces tomen esto y sustituyan en la ley de la fuerza, en la expresión para la fuerza que teníamos antes. Lo que nos va a quedar es que entonces F es igual a menos, el menos que venía de la fuerza centrípeta, 4pi cuadrada, que venía de utilizar la relación de la velocidad angular con el periodo, por la función de la masa del Sol, por la masa del planeta en cuestión, la Tierra por ejemplo, sobre r cuadrada multiplicada por el vectorcito r unitario. Entonces hasta ahí va nuestra expresión para la fuerza. Que si ya alguna vez habían estudiado la ley de gravitación universal, verán que ya empieza a tener cara de conocido. Solo hace falta un pequeño paso, y es determinar cuánto vale esa función de la masa. Para eso tenemos que salirnos un poco más de las leyes de Kepler. Tenemos que ir hacia lo que sabemos de las fuerzas dadas las leyes de movimiento de Newton, y esta propuesta que estamos haciendo de que esto no es una ley que solo va a aplicar al sistema solar, sino que va a aplicar a cualquier cosa en el universo. Entonces, el siguiente paso es que de acuerdo a la tercera ley, pero no de Kepler, sino de Newton, tenemos lo siguiente, que la fuerza que está aplicando el Sol sobre la Tierra tiene que ser igual a menos la fuerza que está aplicando la Tierra sobre el Sol. Como esto es una fuerza en todo sentido, tiene que obedecer la tercera ley, tiene que tener una fuerza de reacción una vez que se aplica. Sin embargo, entonces fíjense, tomen esta expresión. Entonces, esta que tenemos aquí arriba, esa es la expresión para la fuerza que está ejerciendo el Sol sobre la Tierra. Entonces, esto es menos 4 veces pi cuadrada por esa función de la masa del Sol por la masa de la Tierra sobre r cuadrado. Sin embargo, eso tiene que ser igual a... déjame poner eso mejor en pasos para que vean qué es lo que estoy diciendo. Entonces lo que tenemos es, por un lado, que esa fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra es lo que tenemos ahí arriba, que es lo que acabo de borrar, que es 4 veces pi cuadrada, función de la masa del Sol, por m sobre r cuadrado, r vectorcito. Y todo el truco está en que la fuerza que está ejerciendo la Tierra por el Sol, la Tierra al Sol, tiene que ser igual a la misma expresión, pero en sentido contrario. Entonces, 4 veces pi cuadrada, m mayúscula, f de m sobre r cuadrada, r vectorcito. Donde fíjense que lo que acabo de hacer es cambiar
estas dos masas del lugar. El de dónde viene esta expresión que está aquí a la izquierda es por lo siguiente, a la derecha, perdón. Es porque sí, efectivamente, respecto al dibujito que yo les hice al inicio, la Tierra es la que le está dando vueltas al Sol. Sin embargo, si ustedes se pasan al sistema que está anclado en la Tierra, ustedes más bien están viendo todo respecto a la Tierra, que es como estamos viendo en este preciso instante, y ustedes voltean al cielo, ¿qué van a ver? Van a ver que la Tierra se está moviendo al Sol, o más bien van a ver que el Sol lo que hace es describir una trayectoria curva respecto a ustedes. Lo que se ve desde la Tierra es que el Sol se está moviendo. Por eso es que los primeros modelos del Sol y el movimiento relativo entre el Sol y la Tierra eran geocéntricos, porque era obvio pensar, bueno, pues yo estoy aquí, estoy viendo que todo se mueve respecto a mí, pues eso es lo que está pasando. En efecto, respecto a ese sistema, sí. Eh, pero si así uno se va a los otros planetas, lo que está pasando es que los otros planetas están dándole vuelta al Sol también. Pero entonces, si se ponen en este sistema de referencia, en el nuestro, en el que estamos en la Tierra, lo que van a ver es que el Sol se está moviendo en círculo alrededor de la Tierra. Entonces, todos estos argumentos que dimos en estas páginas, en la 1 y en la 2, aquí y acá, aplican si ustedes lo que piensan es que el Sol está dándole vueltas a la Tierra. Y entonces llegan exactamente la misma expresión que aquí abajo, pero por un lado las masas se van a invertir, porque ahora el que está dando la vuelta en ese sistema de referencia es el Sol y el que está en el centro es la Tierra. Por eso estos dos M's invierten de lugar. Y por otro lado, la fuerza está hacia el otro lado. Eso me temo que hubiera quedado un poquito más claro si hubiéramos alcanzado a ver más cosas de movimiento no inercial, que era parte de los temas que en principio debíamos haber visto antes de esto. De momento, créanme que si nos pasamos a ese sistema al revés, al sistema de la Tierra, la fuerza va a apuntar para el otro lado y va a cambiar de nombre. Ya no se le va a llamar fuerza centrípeta, se va a llamar fuerza centrífuga. Por eso el cambio de signo, porque ahora no apunta para adentro, sino que apunta para afuera. Pero bueno, de ahí es donde viene esta expresión. Y ahora el punto es que la tercera ley me dice que tiene que pasar esto de acá arriba. Entonces, esta que está aquí a la izquierda tiene que ser igual al negativo de esta. Entonces, fíjense que el menos se cancela y entonces lo que obtengo es que 4 veces pi cuadrada la función de m mayúscula por m minúscula sobre r cuadrada. Como es el mismo vectorcito r gorrito en los dos lados, lo único que está cambiando en las fuerzas es la dirección. Entonces ese vectorcito también lo puedo ignorar porque apuntan en la misma dirección y solo me puedo concentrar en las normas, que es este factor de este lado y este factor de este lado. 4 veces pi cuadrada m mayúscula f de m sobre r cuadrada. Fíjense que la r minúscula que está aquí abajo también es exactamente la misma en los dos casos, porque la circunferencia es la misma en tiene el mismo tamaño en cualquiera de los dos sistemas de referencia. Entonces la r es la misma, el 4pi cuadrada desde luego es el mismo de los dos lados, y la función de la masa f es la misma. Lo único que cambia es qué cosa es lo que está evaluado en esa función de la masa. Roberto levanta la mano. Eso solo estamos viendo la norma de, o sea, la magnitud solamente, no sé. Ajá, aquí abajo sí. Déjame ponerlo. Porque la dirección ya vimos que es igual, porque es el mismo vectorcito gorrito aquí y aquí. Entonces por eso ya podemos ignorar esa parte. No es que nada más nos interese la magnitud, desde luego nos interesa toda la fuerza. Pero ya vimos que esa sí es igual. Entonces fíjense que de aquí se pueden despejar ciertas cosas. Observen que si ustedes toman esta ecuación de aquí e igualan con esta, se van a cancelar las r's cuadradas de los dos lados. Y lo que pueden hacer es juntar todo lo que tiene m mayúscula de un lado y m minúscula del otro lado. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que les va a quedar es... Y voy a ir cargando todavía el 4pi cuadrada. Ahorita les voy a explicar por qué. Aunque en principio también se podría cancelar de los dos lados. Déjenme no hacerlo. Y entonces lo que queda es... Lo que sí se cancela es la m minúscula. Esa sí la quiero eliminar. Paso el m mayúscula dividiendo del otro lado. Y eso tiene que ser igual a 4 veces pi cuadrada. La f, pero era evaluada en la m minúscula. Y la m minúscula que está del lado izquierdo lo paso dividiendo del lado derecho. Y esta es la expresión a la que quería llegar. Ahora, resulta que esa expresión me va a permitir despejar cuánto vale la función de f, la f minúscula.
de la siguiente manera. Bueno, o sea, no implícitamente lo vamos a hacer. Lo que acabamos de hacer es un truco que van a aplicar mucho en semestres más avanzados, que es un truco matemático para resolver ecuaciones diferenciales. Es algo que se llama separación de variables. Y el paso final de ese método no llega a una expresión como esta. Y el argumento es, todo lo que está del lado izquierdo solo depende de la masa mayúscula, de la masa del Sol. Y todo lo que está del lado derecho solo depende de la masa m minúscula, de la masa del planeta en cuestión, de la Tierra, por ejemplo. Entonces, como todo lo de la izquierda solo depende del Sol y todo lo de la derecha solo depende de la Tierra, y de hecho recuerden que el planeta que agarramos es arbitrario, entonces hay una igualdad de estas igualita para la Tierra, para Marte, para Mercurio, para Júpiter, para el planeta que quieran. Y esa igualdad se anida aquí, o sea, todas esas son iguales entre sí. Entonces, la única forma en la que eso puede pasar es si este cociente es una constante. ¿Ok? Repito. Como todo lo que está del lado izquierdo depende de m mayúscula y todo lo que está del lado derecho depende de m minúscula, la única forma en la que esa igualdad puede pasar es que esa dependencia de esas m's se cancele, porque no hay rastro de una variable del lado izquierdo ni de la otra del lado derecho. Entonces solo puede pasar esa igualdad si esa cancela esa información y lo que me queda es nada más un número, una constante. Les iba a decir 2, pero no es exactamente 2, como sabrán. Y ahora sí estoy usando la letra que vamos a utilizar de aquí en adelante. Esa constante tenemos la costumbre de denotarla como G. Y tiene nombre. Entonces lo vamos a poner. Es la constante de gravitación universal. Entonces fíjense que si igualan esto a G, lo que obtenemos es que la función de la masa mayúscula, por ejemplo, sáquenla de la función de acá, es igual a la masa del Sol por G sobre 4 veces pi al cuadrado. Ahora, la razón por la que estoy cargando el 4pi cuadrada y no lo despejé y no lo cancelé de los dos lados aquí arriba es porque si lo cancelo ahí, lo que voy a hacer ahorita es tomar esta f minúscula, la f minúscula de m mayúscula y sustituirla en la ley de fuerza, sustituirla aquí. Fíjense que si yo no traigo el 4pi cuadrada, no se va a cancelar con este 4pi cuadrada y entonces la ley de gravitación va a traer un 4pi cuadrada cargando. Eso está perfecto, no hay ningún problema. Eso lo único que me está cambiando son las unidades en las que estoy midiendo la constante de gravitación universal. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, tomamos esta expresión de aquí, déjenme copiarla exactamente como está. Y se las pongo por allá. Entonces la expresión es que la fuerza a la que habíamos llegado era igual a menos 4 veces pi cuadrada por la función de la masa mayúscula por la masa minúscula, la masa del planeta, sobre r cuadrado, radio de la órbita, por r gorrito. Entonces les decía, si no cancelo el 4pi, esto es lo que vale la f y yo sustituyo esto aquí adentro. Y entonces a lo que llego es que f es igual a, fíjense que el 4pi cuadrado se cancela de los dos, de arriba y abajo. Y entonces solo me queda que esto es igual a menos m mayúscula por m minúscula por g sobre r cuadrado por el vectorcito unitario. Si yo hubiera cancelado el 4pi cuadrado aquí arriba, no hubiera aparecido aquí abajo y este no se hubiera ido. Entonces me hubiera quedado un 4pi cuadrado multiplicando aquí. Eso lo que hace nada más es cambiar las unidades en las que estoy midiendo la g. Eso en gravitación casi nunca se hace. Esta normalización de la constante de gravitación típicamente es lo que se hace y eso es como lo van a encontrar en todos los libros. No así en otros casos de ley de fuerza. Por ejemplo, en las ley de fuerza eléctrica que aparecen en las ecuaciones de Maxwell, algunos sistemas de unidades cancelan en 4pi y otros no. Es lo que llamamos utilizar o el sistema internacional, que es cuando sí lo cancelamos,
o el sistema de unidades gaussianas, que es cuando no lo cancelamos. La diferencia entre una y otra es únicamente esos factores de 4pi, de 2pi en las ecuaciones. Y ya, es pura convención. No hay nada, ninguna cosa física extraña aquí. Es solo qué unidades voy a utilizar. Es tan poco importante como medir en metros o en pulgadas. Es lo mismo. Es lo que quiero decir. Dicho eso, esta es la forma final de la ley de fuerza a la que llegamos. Esto es la ley de gravitación universal. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ya para obtenerlo aquí en una pizarra completa. Entonces, la ley de gravitación universal. De gravitación universal. F es igual a menos G por M mayúscula por M sobre R cuadrado R. Esa es la fuerza gravitacional que está ejerciendo M mayúscula sobre M minúscula. Y el sistema de referencia que estamos usando es tal que acá está la M mayúscula, por acá está la M minúscula. Esta es la línea que une a las dos partículas. Esta distancia que aparece aquí es lo que es esa R minúscula, es la distancia entre partículas. El vectorcito R unitario es el que está apuntando de la partícula fuente de la fuerza, la M mayúscula, hacia la que está recibiendo la fuerza, que es la M minúscula. Y por lo tanto este signo menos me está indicando que la fuerza es hacia acá. La fuerza es atractiva. Es decir, M mayúscula está jalando M minúscula hacia ella. Esa es la ley de gravitación universal. Partimos de las leyes de Kepler y lo que llegamos, igual que Newton, es esto implica que cualquier partícula que tenga masa, una vez que esté en presencia de otra que también tenga masa, esas dos partículas van a atraerse gravitacionalmente a razón de esta ley de fuerzas. Bien, antes de continuar, ya que dimos todo el argumento. ¿Preguntas hasta acá? No, Antonio, Bien, todos los demás, en el chat no veo preguntas. Preguntas. Se dice todo bien. Ok. Ok. Ahora, un par de observaciones respecto a esto que vale la pena hacer ahorita que ya llegamos a este punto. Déjame borrar acá en caso de que necesite rayonear. Como dijimos hace unos instantes, al utilizar la tercera ley, dijimos que la fuerza que está ejerciendo M mayúscula sobre M minúscula es exactamente igual, pero en dirección opuesta, a la fuerza que está aplicando M minúscula sobre M mayúscula. M mayúscula está atrayendo a M minúscula, pero en consecuencia, por tercera ley, M minúscula también está atrayendo a M mayúscula. Pongamos de nombres. La Tierra es M mayúscula. La Tierra nos está atrayendo a todos nosotros. Nosotros somos en un caso particular ahorita de M minúscula, si quieren. Sin embargo, la tercera ley me está diciendo que al revés también es cierto. Nosotros estamos atrayendo a la Tierra en este preciso instante también. Entonces, la Tierra nos atrae, pero por tercera ley, nosotros también atraemos a la Tierra, cada uno de nosotros, cada uno de todos los objetos que están ahorita en la superficie terrestre. Entonces eso está pasando. Sin embargo, la diferencia, y de hecho es exactamente con la misma magnitud, o sea, la fuerza que
M ejerce sobre M minúscula tiene que ser igual en magnitud a la fuerza que ejerce M sobre M mayúscula. O sea, en magnitud son las mismas. La fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre nosotros es en newtons la misma fuerza que nosotros estamos aplicando sobre la Tierra. En newtons es la misma fuerza. Ahora, ¿por qué entonces es que más bien lo que vemos es que nosotros o los objetos que están aquí en la superficie terrestre son los que se caen hacia la Tierra y no al revés? Lo que ocurre es que aunque las fuerzas son las mismas, no así las aceleraciones. Por un lado, ahora si usamos segunda ley de Newton, la fuerza que está ejerciendo M mayúscula sobre M minúscula es igual a, entonces a G, M mayúscula M sobre R cuadrado en magnitud. Y esto es igual a la masa de hecho esto es al revés. Déjenme cambiarlos del lugar. En esta, lo que estaba diciendo yo, es la fuerza que está ejerciendo M mayúscula sobre M minúscula. Esa en magnitud es G, M mayúscula, M minúscula sobre R cuadrado. Y eso es igual a la masa minúscula por la aceleración del minúscula. O sea, la nuestra aceleración, la aceleración a la que nosotros nos caemos hacia la Tierra. Pero por otro lado, la magnitud de la fuerza M minúscula, M mayúscula, es decir, la que estamos ejerciendo nosotros sobre la Tierra, tienen la misma magnitud. G por M mayúscula por M minúscula sobre R cuadrada. Donde R cuadrada es la misma de los dos casos. O sea, si estamos dejando caer algo a la altura de 1 metro, esa R que está aquí es justamente ese metro. Más la distancia de la superficie terrestre al centro de la Tierra, pero ahorita no nos metamos con ese detalle. El punto es que la R es la misma. Pero en este caso, lo que se está moviendo es la Tierra. Entonces, la segunda ley es aplicada a la Tierra. Es la masa de la Tierra por la aceleración de la Tierra. De aquí vean qué es lo que ocurre. Despejen de aquí la aceleración minúscula. Se cancela la m minúscula de los dos lados y la aceleración minúscula es igual a g por m sobre r cuadrado. Pero la aceleración mayúscula, si la despejan del lado derecho, se cancela la masa mayúscula de los dos lados y lo que me queda es la misma g, pero es m minúscula sobre r cuadrado. Y aquí el punto. ¿Cuál de las dos es más grande? ¿M mayúscula o M minúscula? ¿La masa de la Tierra o la masa de cualquier objeto en su superficie? Desde luego, la que es más grande es la masa de la Tierra. Y entonces, como M mayúscula es muchísimo más grande que M minúscula, entonces lo que ocurre es que la aceleración a la que nosotros nos caemos hacia la Tierra es muchísimo más grande que la aceleración con la que la Tierra se acerca a nosotros. Por eso es que eso es lo que detectamos que nosotros nos caemos hacia la Tierra y no que la Tierra se cae hacia nosotros. Porque la aceleración con la que la Tierra se cae hacia nosotros es insignificante comparada con la otra. Que de hecho, si se fijan también de esta expresión, es de donde viene el famoso 9.8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, ¿qué es lo que hay aquí? Fíjense, esto que está en esta expresión para la aceleración a la que algo se cae hacia la Tierra depende únicamente de la constante de gravitación universal, que ese numerito está bien medido, ahorita les digo cuánto es, multiplicado por la masa de la Tierra sobre la distancia a la que se está cayendo el objeto. Esa distancia, como les acabo de decir, tiene dos contribuciones. Es la distancia que hay del centro de la Tierra a la superficie terrestre, más la altura a la que estamos dejando caer el objeto. Esas alturas a las que aplicamos el 9.8 metros sobre segundo típicamente son del orden de metros, ¿no? 1 metro, 2 metros, lo más extremo si quieren, la altura de un edificio. Esa altura, por mucho que la veamos grandota, sigue siendo insignificante comparada con el radio de la Tierra. Entonces, de forma efectiva, esta R es la misma para cualquier cosa en la superficie. La podemos aproximar como el radio de la Tierra y se acabó. Si ustedes sustituyen esos datos, constante de gravitación universal, masa de la Tierra, radio de la Tierra, obtienen más o menos 9.8 metros sobre segundo, que es la aceleración a la que todo se cae en la superficie terrestre. Entonces de ahí viene, por eso por eso es que vemos que es constante. Esa es la justificación o la explicación. Por otro lado, otra cosa que es importante mencionar. Entonces, nosotros estamos atrayendo a la Tierra hacia nosotros. Eso es un hecho, eso sí está pasando. Pero la ley de gravitación es universal. Cualquier cosa que tenga masa tiene que atraer a cualquier otra cosa que tenga masa.
Eso significa que en este momento mi lápiz está atrayendo a mi mano gravitacionalmente. Eso está pasando. Innegablemente está ocurriendo porque los dos son objetos con masa. Ajá. Si ustedes están viendo ahorita esto a través de un monitor, la pantalla de sus teléfonos, eso está pasando. Ustedes están atrayendo gravitacionalmente a su teléfono y su teléfono le está atrayendo gravitacionalmente a ustedes. Todo está atrayéndose gravitacionalmente respecto a todo. Eso está pasando. Sin embargo, si ustedes hacen la cuenta y calculan a qué aceleración está causando esa fuerza de interacción gravitacional, van a ver que es insignificante. Y de hecho, en cuanto a magnitud en newtons, esa fuerza es completamente despreciable comparada con la fuerza de gravitación que está ejerciendo la Tierra sobre nosotros. Por eso si ustedes sueltan dos objetos y los dejan caer, lo que va a pasar es que se van a caer hacia la Tierra, no se van a atraer entre sí. ¿Por qué? Porque la fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre ellos es órdenes de magnitud muchísimo más grande que la fuerza que se estarían ejerciendo estos dos objetos. Por eso es que no la detectamos. No en el día a día, pero esa fuerza está. Y no es nada más de que teóricamente esté y ya. De hecho, hay un experimento muy famoso con el que se puede medir esa interacción gravitacional entre dos pelotitas con masa. Es el famoso experimento de Cavendish. Ese experimento, se los pongo en la pizarra, de todas maneras también van a estar en las notas y hay un poco más de discusión de eso en los libros de Cavendish. Esencialmente lo que buscó hacer Cavendish es puso una como balanza, donde puso dos pelotitas de masa. Se aseguró de que reducir fricción al mínimo y así. El punto es que lo que logró hacer, si no recuerdo mal, es medir qué tanto se desviaba la posición de las pelotitas colocando aquí espejitos, detectando como que si se movía cierta luz reflejada o algo del estilo. Es un experimento muy bonito, tiene muchos detalles muy finos, pero el punto es que con eso se puede medir, independientemente de las observaciones del sistema solar, se puede medir G haciendo ese experimento. Entonces, ese experimento prueba dos cosas. Un lado mide G y por otro lado prueba que en efecto lo que sea que tenga masa se atrae gravitacionalmente. Y la medición que se obtuvo para G, se los pongo en numeritos, es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons, en una M, newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Las unidades son desde luego para que cuando lo pongan en la ley de fuerzas queden newtons, como debe de ser. Y es el valorcito numérico que se mide en el experimento. Por último, como les dije, el experimento de Cavendish también hay una versión para medir la fuerza electrostática. También sirve un experimento similar para medir que dos cosas que son cargadas eléctricamente se van a estar atrayendo entre sí. De hecho, tanto la fuerza gravitacional como la fuerza electrostática, la fuerza de Coulomb se llama, son ejemplos de lo que llamamos una fuerza central, que es de donde viene el nombre del capítulo en los libros. Se dice que una fuerza es central cuando la fuerza es igual a una magnitud que depende de la distancia entre las dos partículas multiplicado por el R gorrito. Como ven, la ley de gravitación, la fuerza gravitacional encaja en este contexto. Para el caso de la ley de gravitación, esa F de R es lo que dijimos que valía menos mg sobre r cuadrado. O sea, constantes sobre r cuadrado. Es una función que solo depende de r, de la distancia entre las partículas. Y el nombre de central viene tanto por esa dependencia únicamente en el radio y la dirección central, la dirección radial. Es una fuerza que apunta para el centro del sistema polar. Vaya, esa es la idea. Entonces, esos son los dos ejemplos de fuerzas centrales como fundamentales, la fuerza gravitacional y la fuerza electrostática. Pero cualquier cosa cualquier aparato que ustedes puedan crear cuyo resultado sea una fuerza que apunta para el centro, eso aplica fuerza central. De hecho, de aquí en adelante, todas las técnicas que vamos a ver ahorita y muchas de las cosas que vamos a estudiar se aplican para cualquier fuerza central. Dime, Roberto, levanta la mano. Disculpe, entonces no es central porque aparte depende de las masas y de la constante. Sí, no, eso no tiene que, bueno, o sea, el punto es que aquí tiene que venir una constante, pero no es lo de central, no tiene que ver ni con las masas ni con G. Entonces esto es para gravitacional.
pero para eléctrica verán que la expresión es algo así como es el producto de las cargas sobre 4pi epsilon 0 y todo 1 r cuadrado. Ese 4pi epsilon 0 es como el equivalente a la constante de gravitación universal de este lado. Lo que hace es como medir cómo va a ser esa interacción entre cargas dado el medio material. El cerito, la pelotita aquí abajo, tiene que ver con que es esta medida en el vacío. Pero entonces el punto es que tiene que ser a constantes, puede haber lo que sea, pero lo importante es que tiene que depender únicamente de la distancia entre las partículas, de esa R minúscula. Ok, entiendo. Y como aquí hay masas, pues por eso no es central. No, no, sí es central. Las dos son centrales. O sea, estos son ejemplos de centrales. O sea, entonces, Esta y esta. solo tiene que ver con que no cambien las variables. Por ejemplo, las masas esas no cambian. Se pueden definir como constantes. Que la única variable, la única dependencia de la fuerza central tiene que ser la distancia entre partículas. Esa Ok, es una, entiendo. es una, es una condición. Y la otra es que apunte en el vectorcito radial, que apunte ya sea para el centro para adentro o del centro para afuera. La gravitacional es un caso de fuerza central que apunta para adentro, que apunte, que atrae. La fuerza eléctrica no. La fuerza eléctrica, como ven aquí no hay ningún menos. La fuerza eléctrica para donde apunta va a depender del signo de las cargas. Si las dos cargas tienen el mismo signo, entonces aquí va a haber un más y entonces la fuerza va a apuntar del centro para afuera. Pero si las cargas son de signo opuesto, aquí se va a generar un menos, va a quedar un menos y entonces la fuerza va a ser del centro para adentro, va a ser radial para adentro, va a ser atractivo. Entonces, esas son las condiciones para fuerza central. Solo depende de la distancia y apunta en la dirección radial. La razón por la que sí quería que viéramos este tema de fuerza central es justo porque muchas de las cosas que vamos a ver ahorita, características de la fuerza gravitacional, aplican también para cualquier fuerza central, en particular para la fuerza eléctrica. Cuando lleguen a Electro, en sus cursos, todo mundo va a asumir que ya entendieron gravitación y van a ver esta parte, la parte de la fuerza eléctrica, la van a ver muy rápido. Y en cada una de sus clases, tareas y ejercicios les van a decir, esto lo voy a ver muy rápido porque era igual que en gravitación. Por eso es muy importante que sí discutamos de esto. Les digo, porque si no van a llegar cojeando. Y como ya verán, ya de por sí Electro tiene sus detallitos. Es una materia muy hermosa, pero también si ustedes encuestan por ahí, verán que la opinión general es que es una materia también muy complicada. Entonces es malo que lleguen cojeando. Bien, entonces vamos a pasar a empezar a analizar características de esta fuerza. Antes de eso, entonces borrar pizarras. Preguntas hasta acá. Preguntas, preguntas. No veo en el chat nada. Voy borrando las pizarras. Bien, en las notas que les voy a subir, verán que es lo que supongo que tendríamos que hacer ahorita, pero creo que prefiero más bien que nos saltemos a otra cosa y esto más bien lo estudien por su cuenta. Eh, un tema, una mini sección, de un concepto de algo llamado la masa reducida. Em, la cuestión es la siguiente. En el sistema solar, ustedes lo que pueden... imagínense que tienen entonces la Tierra, el Sol y la Tierra dándole vueltas. Déjenme entonces por lo menos hacer una pizarra para explicarles rápido esto. Masa reducida. Me voy a saltar los detalles y esos más bien los van a revisar ustedes. Entonces les decía, está el Sol por acá y está la Tierra por acá. En E, mayúscula. Y bueno, déjenme poner mejor.
Así está bien. M mayúscula y M minúscula. Si ustedes se intentaran describir el problema de cuál es el movimiento que está sufriendo este sistema, la Tierra moviéndose alrededor del Sol y el Sol en la Tierra, van a notar que hay un problema formal y es el siguiente. La Tierra está bajo efectos de una fuerza, la fuerza que está ejerciendo el Sol sobre la Tierra. ¿Ok? Entonces dirán, ok, pues si la Tierra sí es la que se está moviendo, entonces para describir este problema voy a poner mi sistema de referencia aquí, en donde está el Sol. Y desde ahí voy a describir el movimiento de la Tierra. Sin embargo, hay un problema con eso. Y el problema es que el Sol tampoco está libre de fuerzas. La Tierra está atrayendo al Sol para acá. Y de hecho lo está haciendo, como dijimos, con exactamente la misma magnitud. O sea, son los mismos newtons de diferencia. Entonces, si el sistema que está planteado en la Tierra estaba acelerado, y por lo tanto no es inercial, entonces el sistema que está planteado en el Sol tampoco es inercial, porque también está acelerado. Dado que ninguno de los dos es un sistema inercial, entonces surge la pregunta de, ok, ¿dónde pongo mi sistema de referencia para describir este problema? ¿Dónde lo pongo? Entonces, el sistema de referencia en el Sol no es inercial. Pero lo mismo en la Tierra. El sistema en la Tierra no es inercial. Ese tampoco es inercial. Entonces tampoco puedo poner mi sistema ahí. O sea, podría hacerlo si sé ya cómo tratar sistemas de referencia inercial, pero lo ideal para evitar esas complicaciones sería elegir un sistema de referencia que yo sepa que sí es inercial. ¿Cuál creen que sí sea inercial? ¿Qué sistema sí está libre de fuerzas? De los conceptos que hemos visto hasta ahorita, ¿qué sistema se les ocurre? Déjenme dar una pista. La Tierra está ejerciendo fuerza sobre el Sol y el Sol está ejerciendo fuerza sobre la Tierra. Si entonces pensamos en el sistema de dos partículas o dos cuerpos, masa-tierra, entonces es un sistema aislado, porque entonces todas las fuerzas son internas, solamente son fuerzas que están ejerciendo esos cuerpos celestes uno sobre el otro. Entonces, ¿qué punto sí está libre de fuerzas? Bueno, ahorita que mencionó de que las pruebas paternas, Ujú, ujú. no habíamos había entendido que esas como que cancelan. Ajá. ¿Y entonces qué cosa está libre de fuerzas? Que está aquí en medio. ¿Se acuerdan? El centro de Es simple masas. masa. Exactamente. Que supongo que es lo que ibas a decir, Roberto. Centro de masas. Sí, justamente. Entonces, el centro de masa sí es inercial. El centro de masa es libre de fuerzas. Entonces, la cuestión es que si yo quiero describir el problema, yo tengo que utilizar este sistema, el sistema del centro de masa. Ahí es donde tengo que poner mi origen. Eh, ahora, la cosa es que, en general, si yo tengo dos partículas de masa m, yo me calculo dónde está su centro de masa. Los centros de masa estarán en algún lugar aquí en medio. Pero pues dónde exactamente en medio va a depender de pues cuánto valen las masas de las partículas, de la expresión para el centro de masas. Resulta que hay una manera de medir, de hacer justo esto formal. Piensen, ¿qué pasaría de lo que ya sabemos del centro de masa en el caso del Sol contra la Tierra? ¿Cuál de los dos tiene más masa y entonces hacia dónde estaría tirando el centro de masa? Sí, M mayúscula es mucho más grande que M minúscula, el centro de masa estaría más cerca del Sol. De hecho, no exactamente en el centro del Sol, pero estaría mucho más cerca de para allá. Ese concepto de masa reducida lo que hace es medirme formalmente
qué tan lejos estoy, el centro de masa está de uno de los dos cuerpos. La masa reducida que típicamente se escribe con la letra mu, se define como el producto de las masas sobre la suma de las masas. En realidad, cuando uno trabaja en un sistema de dos cuerpos y uno describe respecto al centro de masas, típicamente lo que se hace es resolver para esta masa reducida y eso es con lo que se trabaja. Sin embargo, noten, como les decía, que si m mayúscula es mucho más grande que m, entonces m mayúscula es más grande, m mayúscula domina esta suma, la masa mayúscula se cancela entonces con la masa mayúscula de abajo, y entonces mu se parece a m. ¿Qué quiere decir esto? Que si la masa m mayúscula es mucho más grande que m, el centro de masa está básicamente aquí, y entonces yo puedo hacer como que el cuerpo de masa más grande es el que está quieto, y voy a medir respecto a ese y voy a ver cómo se mueve el de masa más pequeña alrededor del de masa más grande. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a suponer al Sol quietecito y que la Tierra le está dando vuelta al Sol. Roberto pregunta. Profe, ¿no sería, si M es muy grande respecto a M chiquita, entonces no se debería de parecer a M grande? No, por eso el producto de las masas. Fíjate que si M grande es la más grande, déjame ponerlo aquí en un cuadrito. Ah, ya entendí, sí, es como si abajo nada más tuvieras Quedará la M mayúscula ya, y se cancela con ya. la M mayúscula de arriba. Entonces, bueno, chequen esa sección, o sea, en las notas, y también hay una sección acerca de masa reducida en el Kleppner, por ejemplo. Es bueno que lo revisen porque ese concepto se utiliza muchísimo. Les digo, cuando resuelven problemas en electro aparece, cuando resuelven la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno va a aparecer otra vez el concepto de masa reducida. Y conozco de gente que me mataría si resulta que les preguntan y les dicen, no, en mecánica vectorial no me explicaron qué era la masa reducida. Em, Digo, yo lo haría. Entonces, chéquenlo, vean cuál es el desarrollo formal y vean de dónde viene esto. Solo no quería perder de vista explicarlo. O sea, de aquí en adelante vamos a hacer lo que ustedes esperarían. El Sol está quieto y la Tierra le está dando vueltas. ¿Cómo le está dando vueltas? Es lo que vamos a predecir. Pero el Sol está quieto, es lo que vamos a suponer. Solo no quería dejar pasar eso no lo podemos suponer porque el Sol tampoco está libre de fuerzas. El que está quieto en realidad es el centro de masas. Entonces es más bien respecto a ese el que hay que resolver el problema, respecto al centro de masa. Pero bueno, en el caso, este límite en el que estamos, que el solezote es muy gordo y la Tierra muy flaquita, pues el Sol es el que vamos a suponer quietecito. Entonces chequen ese tema, la deducción de dónde viene esta expresión en particular y por qué esa es importante y cómo es que se desacoplan las ecuaciones de movimiento. Chequenlo ustedes. Entonces, dicho eso, pasemos al siguiente tema. Entonces, me voy a borrar todas. Bien, el objetivo final es estudiar cómo es la trayectoria de la Tierra o de los planetas alrededor del Sol. Cómo va a ser la trayectoria de partículas que están sujetas a fuerzas gravitacionales. Eso es lo que vamos a tratar de describir, de predecir. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué tipo de trayectorias causa la interacción gravitacional? O sea, puede causar trayectorias circulares, elípticas, ya Kepler nos dijo que sí, pero podemos ir más lejos. Puede haber trayectorias parabólicas, hiperbólicas, una espiral, eh, una línea recta. Hay muchas opciones. La pregunta es cuáles sí, cuáles no y por qué. Eso es lo que vamos a tratar de responder. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de movimiento. Tenemos que resolver la segunda ley de Newton.
Entonces recuerden que dice la segunda ley. La segunda ley de Newton dice que la masa de la partícula multiplicada por su aceleración es igual a la suma de fuerzas totales aplicadas sobre la partícula de masa minúscula. Si suponemos que sobre de ella solo está actuando la fuerza central, entonces esa es la ecuación que queremos resolver. Para la fuerza gravitacional, como ya les dije, la expresión para la magnitud de la fuerza central es menos el producto de las masas por g sobre r cuadrado. Entonces imaginen que esta es la ecuación de movimiento para la Tierra alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. Eso es un caso, pero de hecho esta misma ecuación es la que tendríamos que resolver para describir, por ejemplo, un objeto cayéndose en la superficie terrestre. Es exactamente la misma. Sería la ecuación de movimiento para pluma cayéndose hacia la Tierra, donde entonces la fuerza que va del lado derecho es la fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre la pluma. Desde ahí vemos que la fuerza gravitacional deberíamos poder nosotros, como consecuencia de resolver esta ecuación diferencial, concluir que puede haber trayectorias de menos elípticas y también líneas rectas, porque son las trayectorias que siguen las cosas cuando se caen. Más aún, para que vean que también hay trayectorias que no solo son de ese estilo. Imaginen, ¿han ustedes escuchado hablar de algunos de esos cometas que llegan a pasar por donde está la Tierra después de cierto tiempo? El cometa Halley, por ejemplo. Ese tipo de trayectorias no son trayectorias cerradas, no son como círculos o elipses, pero tampoco son líneas rectas porque no es que el cometa se embarra contra la Tierra. Lo que es como que pasa cerquita de la Tierra y se va. Ese tipo de trayectorias se parecen más a una parábola o a una hipérbola. Entonces, ese tipo de trayectorias también deberían poder salir de resolver la ecuación diferencial que está aquí. Entonces, como ven, esta ecuación diferencial puede tener muchísimas soluciones, muchos tipos de soluciones, y deberíamos poder obtenerlas todas de resolverla. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Si recuerdan, cuando resolvimos para el oscilador armónico, por ejemplo, y vimos la ecuación de movimiento, de hecho, ¿se acuerdan? Ni siquiera cuando lo hicimos analíticamente, ni siquiera la resolvimos de cero. Lo que hicimos fue proponer una solución y mostrar que esa solución, que esa función, uno, era solución de la ecuación de movimiento, y dos, que satisfacían las condiciones iniciales. Y por teorema de existencia y unicidad estábamos cubiertos. Aquí podemos hacer la misma idea, pero no es lo que vamos a hacer. Vean de dónde viene la complicación. Esta ecuación es una ecuación vectorial, esto que está aquí. Cuando resolvimos el oscilador armónico, la ecuación que estábamos resolviendo, que me se lo pongo acá abajo, era esta. X2 puntos de t era igual a, en el caso de la ley de Hooke, menos x de t, k por x de t. O sea, era una función real de los dos lados. Lo que yo tengo aquí arriba son vectores. Entonces, en principio tengo tres componentes. La componente x, y, z, o si quieren trabajar en esféricas, que es como coordenadas polares, pero en tres dimensiones. Son tres componentes, la componente r, la componente θ y la componente para el otro ángulo que es phi. Entonces, resolver la ecuación se vuelve más complicado. No es que sea imposible, lo vamos a hacer, pero se vuelve más complicado. Ahora, como les decía, si se acuerdan, ni para el oscilador armónico lo hicimos así. Cuando lo vimos, entonces propusimos la solución y probamos que era solución. También resolvimos la ecuación, bueno, creo que no es exactamente, fue otra, una exponencial, pero vimos que también se podía resolver con métodos numéricos. Hubo otro método que usamos más adelante para resolver la ecuación del oscilador armónico. El método, si revisan sus notas, se basaba en utilizar energía, la conservación de la energía. En ese momento le llamábamos todavía nada más trabajo y energía, pero fue conservación de la energía lo que utilizamos. Entonces, lo que nos gustaría es utilizar el mismo método, es utilizar métodos de energía, de conservación de la energía, para ver si eso nos ayuda a resolver esta ecuación de forma más sencilla. Y de hecho eso ocurre, es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a ver entonces es qué pasa con la energía de una partícula que se mueve bajo una fuerza central y el momento angular. Es energía y momento angular. Con el concepto de energía ya estamos un poco más familiarizados, desde llevamos estudiándolo un mes y ya han hecho problemitas de tarea que tienen que ver con energía. Momento angular, tristemente no, fue exactamente lo que nos quedamos, entonces solamente lo han conocido por una clase.
Pero con lo que alcanzamos a ver en esa clase basta y sobra para lo que vamos a ver ahorita. El momento angular, recuerden, es un vectorcito que lo que hace es indicarme la cantidad de movimiento de giro que tiene una partícula. Resulta que las dos cantidades, tanto la energía como el momento angular, se conservan en el movimiento bajo una fuerza central. Vamos a utilizar esos hechos. Primero vamos a mostrar que eso ocurre en los dos casos, que se conservan ambas cosas, y después vamos a utilizar la conservación de estas dos cosas para estudiar el movimiento de planetas en el sistema solar o de cualquier partícula en presencia de fuerzas gravitacionales. En general para fuerzas centrales. Para fuerzas centrales, cualquiera que sea, ocurren ambas cosas también, que se conserva la energía y se conserva el momento angular. Una pregunta acá. Roberto, dime. Pero dijo que lo que se conserva en ese caso es la cantidad de movimiento. Eh, ¿Qué es lo que se conserva? Angular, ajá, el momento angular. Ahorita vamos a llegar a las cuentas y vamos a hacer el dibujito. El momento angular lo que hace es medir cuánta cantidad de movimiento tiene una partícula debido a que esté girando respecto a algún origen. Voy a hacer otra vez el dibujito más adelante, pero déjenme contárselos de una vez para que recuerden que estábamos hablando. Acuérdense que cuando estábamos estudiando una partícula que se movía en círculo o en elipse y se mueve en un plano, está dando vueltas para acá o por acá. Cuando hicimos el cálculo del momento angular respecto al centro de ese círculo, acuérdense que el momento angular nos había dado así. Y estaba dado por la regla de la mano derecha. Lo que hacían es que, en la mano, si la partícula estaba girando en este sentido, entonces el pulgar apuntaba hacia donde tenía que ir el momento angular. La magnitud del momento angular de ese vector tenía que ver con qué tan rápido o qué tan lento estaba dando vueltas. Y la dirección tenía que ver con hacia dónde estaba dando vueltas. Si era en este sentido, el momento angular apuntaba para arriba, y en el sentido contrario, el momento angular apuntaba para abajo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y justo es a lo que vamos a llegar. A que este momento angular es el que, esa forma es la que tiene el momento angular de una partícula que se mueve bajo la influencia de una fuerza central. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a probar que esas dos cosas se conservan, tanto la energía y el momento angular. Entonces, como les decía, pasamos a eso. Entonces, momento angular. Entonces, el hecho general que es que en el movimiento bajo una fuerza central, se conserva el momento angular. ¿A qué me refiero con se conserva el momento angular? Que es una constante. Que no importa en qué instante del movimiento hagamos la medición, el momento angular siempre nos va a dar la misma cantidad, tanto en magnitud como en dirección. Va a ser el mismo vector. Entonces, ¿cómo probamos eso? Para probar que algo es constante, lo que tenemos que hacer es probar que su derivada respecto al tiempo es igual a cero. Eso lo vamos a sacar de la segunda ley de Newton rotacional. Recuerden que eso fue, me parece que es exactamente lo último que vimos en el pizarrón la última vez que nos vimos. Segunda ley de Newton rotacional. Vimos esa vez que la suma de torcas es igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Eso significa que... Me lo dejo por acá. Entonces eso es lo que dice la segunda ley de Newton, rotacional. Eso lo mostramos esa última clase. De aquí fíjense que entonces sacamos que L va a ser igual a una constante. Sí, solo si la suma total de torcas es igual a cero. Si la suma total de torques que están actuando sobre la partícula de masa m minúscula, que es la que estoy estudiando, es igual a cero, entonces su momento angular tiene que ser una constante. Su momento angular se conserva. El que la torca total sea igual a cero puede ocurrir si todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula son iguales a cero, es decir, la fuerza neta es igual a cero, o si a pesar de que hay fuerza neta actuando sobre la partícula,
esas fuerzas no producen torca. Eso como era, recuerden. La torca generada por F es, eso lo vimos la última clase, la torca es igual a, y de hecho es al revés como lo tengo en las notas, ahorita lo corrijo, es R cruz F. Tomo yo el producto cruz del vectorcito que está apuntando del origen hacia la partícula que estoy estudiando y calculo el producto cruz de esto con la fuerza que está actuando sobre la partícula. Sin embargo, entonces, yo sé que la única fuerza que está actuando sobre mi partícula de masa minúscula es esta, es la fuerza central. Esta es la única fuerza que está actuando sobre ella, la fuerza gravitacional. Entonces yo tomo esta expresión y calculo si la fuerza central ejerce torca o no. Y todo el punto es que como es central, no ejerce torca. ¿Qué es lo que ocurre? Tomo R y le pongo producto cruz con la fuerza central. La fuerza central es la magnitud multiplicado por el vectorcito R gorrito. Pero acuérdense que R vectorcito, el vector que apunta del centro, del origen, a la partícula, es igual a la magnitud de R multiplicada por R gorrito. Y todo eso es producto cruz con la fuerza central. Del producto cruz, acuérdense, platicamos la vez pasada, salen las constantes. Si sacan las constantes, les queda que esto es R por F de R, producto de R gorro cruz R gorro. Y aquí tengo el producto cruz de un vector consigo mismo. Eso es cero siempre. Y entonces la torca es cero. De donde concluyo que el momento angular es igual a una constante. Y esto ocurre, fíjense, sin importar cuánto vale la magnitud de la fuerza central. La fuerza de gravitación tiene una magnitud específica, pero otras fuerzas centrales pueden tener una F mayúscula, una magnitud completamente diferente. No importa. Lo que causa que se conserve el momento angular es la dirección en la que apunta en la dirección de R, en la dirección del vectorcito posición. Por eso cuando calculan el cruz con el vectorcito posición, queda vector posición cruz el mismo. Por eso la torque es cero. ¿Ok? Entonces, el momento angular es constante. Esa es la cuenta. Antes del dibujito. ¿Preguntas de por qué me dio cero? Sí, profe, creo que tengo dudas en la tercera igualdad. Dos, tres acá. A la derecha de esa, a la Acá. siguiente. Ajá. Aquí lo que hice fue sustituir cuánto valía el vector R flechita. El vector R flechita es la magnitud multiplicado por el R gorrito. O sea, si quieres, imagínate que estás, o sea, por acá está la masa M mayúscula que está generando el campo gravitacional y por acá está la M minúscula. Entonces el vector R flechita apunta por acá. Eso es este. Es la magnitud R, que es cuánto mide esta flechita, multiplicado por el R gorrito. El R gorrito apunta para acá. Pero la fuerza central apunta en también la dirección de R gorrito. O sea, la fuerza central también está sobre esta misma línea, ya sea o para allá o para acá. Eso sería la F. Entonces los vectores son completamente paralelos entre sí. De aquí es donde sacas que F o R cruz F es igual a 0. Eso es gráficamente lo que está pasando. ¿Y por qué? Bueno, aquí mi duda es... Ah, no, ya entendí, gracias. Ahora, el punto crucial de esta conservación, y por lo cual nos va a simplificar la vida enormemente, es por lo siguiente. Voy a borrar por acá. Y ya con esto acabamos. Entonces, el momento angular es constante, que es justo lo que acabamos de demostrar que ocurre con las fuerzas centrales. Pues resulta que eso pasa sí, solo si el movimiento es
en un plano. ¿Eso por qué? Déjenme hacer unos par de dibujitos y verán. Entonces imagínense que ustedes tienen un sistema coordenado cartesiano y están estudiando el movimiento de una partícula bajo la acción de una fuerza central, de la fuerza gravitacional o de cualquier fuerza central. Un movimiento que no está contenido en un plano, por ejemplo, es esta espiral. Ajá. En este caso, no en un plano. Fíjense que en este, L no es constante, porque como la partícula está bajando, el momento angular no va a estar apuntando siempre en la misma dirección, va a estar girando mientras la partícula va bajando. En el caso que estudiamos antes de la última vez que nos vimos en el salón, ¿se acuerdan que era un movimiento circular? Y calculamos que en ese caso, por allá iba R y por acá iba P. Entonces L, que es R cruz P, apuntaba para acá arriba. Este es el caso en el que estamos. Si el momento angular siempre está apuntando en una dirección, es un vector constante, entonces R y P tienen que vivir en el mismo plano siempre. Esa es la definición de producto cruz. Recuerden, L es igual a R cruz P. Si L es constante, entonces R y P siempre tienen que estar en el mismo plano. Y ese plano es el plano ortogonal a L. Entonces, lo que hacemos típicamente es que lo que hacemos es decir que, perfecto, entonces la dirección en la que está apuntando el momento angular es la que voy a llamar como dirección Z. Y entonces, todo el movimiento planetario ocurre en un plano. Por eso las trayectorias no pueden ser espirales o alguna cosa extraña. Tiene que ser algo que está contenido en un plano. No se puede salir de ese plano el movimiento. No es que todos los planos de movimientos planetarios tengan que ser paralelos. O sea, puede ser que el plano de la Tierra sea que el plano del movimiento de Marte esté como así, que el plano de movimiento de Mercurio, por ejemplo, esté así. Bueno, Mercurio es un mal ejemplo, Venus. Pero el punto es que ese planeta no se puede salir de su plano de movimiento. El movimiento tiene que ser en un plano, por conservación de momento angular. Sí, claro, quedó claro ese punto. Este es súper importante. Solo, Ajá. solo una pregunta. ¿En qué vario en que no estén todos contenidos en un plano? ¿En las condiciones iniciales de alguna cosa? No, solo en la fuerza central. Fue el único que utilizamos. Que la fuerza era igual a F de R por R gorrito. Cuando la fuerza que está actuando sobre la partícula es de ese estilo, se conserva el momento angular y entonces el movimiento es en un plano. Solo de ahí partimos. No, o sea, me refiero a que no sean los mismos planos el de Marte que el de Mercurio, que el de Plutón, que el de la Tierra. Eso sí, tiene razón. ¿Cuál es el plano? Va a depender completamente de las condiciones iniciales. Sí, eso sí es cierto. Ok, ya. Gracias. Bien, entonces me parece que ese es punto perfecto. Entonces, a todo el mundo le quedó claro esto. Esta es la parte más importante del momento angular. Todavía me hacen falta algunas cuentitas más, pero esto es lo más importante, que es el movimiento es en un plano. ¿Por qué nos es tan importante para lo que queremos hacer, que es describir el movimiento planetario? Porque acuérdense que lo que estábamos intentando resolver era la ecuación de movimiento, era mr dos puntos igual a f de r por r gorro. Y les dije que esta ecuación tenía tres componentes. Como acabamos de demostrar que el movimiento es en un plano, entonces eso ya no es cierto. Son dos nada más. La conservación de momento angular me reduce las componentes a solo las componentes XY, si quieren, o R teta en polares. Entonces, aunque el problema es un problema tridimensional en general, por conservación del momento angular, fijamos nuestras coordenadas solo en ese plano y solo en ese plano trabajamos y terminamos. Entonces, eso ya redujo considerablemente el problema. Muy bien. Preguntas hasta acá. Preguntas.
acá. Bien, entonces, faltan todavía varias cosas acerca de gravitación que me gustaría que viéramos. Y déjame dejar de presentar. Más para ver rápidamente correo. Sí, todavía no hay noticias de nada. Bien, entonces, como todavía no hay novedades acerca de cuándo vamos a regresar a clase, y todavía nos falta cubrir bastantes cosas de gravitación, me gustaría que nos siguiéramos reuniendo todavía esta semana, mañana por lo menos, y pues ya vamos actualizando si nos vemos el jueves o no, depende de qué pase el miércoles. Entonces, bueno, igual lo voy a publicar ahorita en el Classroom para que todo el mundo esté enterado, y les voy a subir lo que les dije que les iba a subir. Pero la idea sería que nos viéramos también mañana a la misma hora para seguir avanzando en este tema. Ok, entonces, preguntas acerca de eso, acerca de lo que vimos hoy, comentarios. Me parece muy bien que sigamos cubriendo los huecos de bueno, para no pasar a las siguientes materias. Perfecto, qué bueno, están de acuerdo. Sí, esa es la intención, para que no la sufran tanto. Sale, pues entonces nos vemos mañana a las 2 otra vez en el mismo enlace y nos conectamos por acá. Entonces, que estén muy bien. Nos vemos mañana.